Después de 4 meses, regresó a casa, pero ya no había nadie. Lirko se quedó quieto frente a la puerta de madera, esa que alguna vez olía a pan recién hecho y a manos humanas. El aire frío de la montaña soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas a su alrededor. En su pecho algo palpitaba con fuerza. No era cansancio, era esperanza. Había vuelto. Por fin, después de tanto tiempo, había encontrado el camino de regreso. Pero el silencio lo dijo todo. El patio estaba cubierto de maleza, las flores secas se desmoronaban entre sus patas y la puerta, esa que alguna vez se abría con risas y pasos, estaba cerrada con candado. Aún así, el pequeño Lirko, con su corazón puro, creyó que si ladraba lo suficientemente fuerte, su familia lo escucharía. Se sentó frente a la entrada, levantó la cabeza y lanzó un ladrido corto, luego otro y otro más. Pero no hubo respuesta. Pasaron los minutos, luego las horas, y solo el eco de su propia voz le respondía. Lirko bajó la mirada. Su mente, cansada y confundida, le mostraba imágenes del pasado. El calor de la chimenea, las manos de su dueño, los paseos en el campo, la voz de aquella mujer que siempre lo llamaba mi niño bueno. Todo eso era ahora un recuerdo que dolía. Hace 4 meses, todo era distinto. Su familia, los Sarmiento, había decidido pasar las vacaciones en una cabaña al pie de la montaña de la Esperanza. El padre, Mauro, un hombre de mirada serena, y su esposa Clara, una mujer dulce que no podía resistirse a darle golosinas al perro a escondidas. Junto a ellos, el pequeño Nico, un niño de 7 años que había pedido a Lirko como regalo de cumpleaños. Lirko no sabía lo que era tener una familia, había pasado los primeros meses de su vida en un refugio, entre ladridos y frío, pero cuando Nico lo abrazó por primera vez, supo que había encontrado su hogar. Todo era nuevo para él. Los árboles, los insectos, los ruidos de la naturaleza. Caminaba con torpeza, olfateando cada cosa, maravillado con el mundo. Aquella mañana, Nico y su padre decidieron explorar un sendero que cruzaba el bosque. Lirko iba delante, con la lengua fuera y el pecho lleno de orgullo. El aire olía a pino, y el sol filtraba sus rayos entre las ramas. Era el tipo de día perfecto en el que nadie imagina que algo malo pueda ocurrir. Pero en la montaña, la suerte puede cambiar en un segundo. Mientras avanzaban, 3 hombres salieron del bosque, cubiertos con capuchas. Eran ladrones, cazadores de turistas. Mauro abrazó a su hijo con un brazo, tratando de mantener la calma. Lirko, asustado, empezó a ladrar con desesperación. Su pequeño cuerpo temblaba, pero su instinto era proteger. Uno de los hombres dio un paso al frente, y Lirko se lanzó hacia él, mordiéndole la bota con todas sus fuerzas. El golpe llegó sin aviso. Una patada brutal lo lanzó lejos, haciéndolo rodar entre las piedras. Aturdido, sin entender, corrió. Corrió sin mirar atrás. Escuchaba a Mauro gritar su nombre, escuchaba la voz de Nico rompiéndose entre sollozos, pero el miedo lo cegó. Sus patas se movían solas, impulsadas por puro terror. La montaña se tragó su rastro. Los gritos se apagaron, y solo quedó el sonido del viento. Los días siguientes fueron un castigo. Lirko deambuló entre senderos desconocidos, con el hocico herido y las patas llenas de espinas. Buscó el camino de regreso, pero cada intento lo llevaba más lejos. Se escondía de los truenos, de las sombras, de los hombres que cruzaban el bosque. Tenía hambre, tenía frío, y sobre todo, tenía culpa. En su mente, una idea lo atormentaba. Había fallado. Había dejado solo a su niño. Había huido cuando más lo necesitaban. Durante las noches, dormía bajo troncos o dentro de cuevas. Se acurrucaba para conservar el calor, mientras recordaba la voz de Clara llamándolo a cenar. Soñaba con la casa, con la risa de Nico, con su cama junto a la chimenea. Cada amanecer se despertaba con el corazón acelerado, esperando oler ese aroma a pan tostado. Pero lo único que encontraba era la soledad. A veces otros perros salvajes lo seguían. Algunos buscaban comida, otros pelea. Lirko aprendió a defenderse, a olfatear el peligro, a distinguir el sonido del río que lo guiaba hacia el valle. Poco a poco, el cachorro asustado se convirtió en un perro fuerte. Sus patas se endurecieron, su mirada se volvió más firme. Aprendió a cazar ratones y a beber del agua de lluvia.
Pero el hogar seguía llamando. Un día, al amanecer, el reflejo del sol entre los árboles le mostró algo familiar. El sendero de tierra roja. Ese mismo camino por donde había corrido despavorido meses atrás. Se detuvo, miró hacia arriba y movió la cola. Había encontrado el camino. El regreso fue largo, pero esta vez no tuvo miedo. Enfrentó a los truenos sin esconderse, cruzó los ríos con paso firme, y cada paso lo acercaba a lo que más deseaba. En su mente, Nico seguía esperándolo, sentado en la puerta con su pelota azul. Soñaba con ese momento, una y otra vez. Cuando el paisaje empezó a cambiar, cuando el bosque se abrió y el valle apareció frente a sus ojos, supo que estaba cerca. Y entonces, la vio. La casa, o lo que quedaba de ella. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de polvo, y las flores de Clara, secas. Lirco corrió hasta la puerta, arañándola con las patas, gimiendo con desesperación. Pero nadie respondió. Ni un olor humano, ni un sonido familiar. Solo el eco de lo que alguna vez fue su hogar. Se sentó frente a la puerta, mirando fijo el pomo, como si con solo desearlo pudiera volver el tiempo atrás. Pensó en su familia, en su niño, en aquella última mirada antes de perderlos. Quizás se habían ido por su culpa. Quizás, pensó, lo habían olvidado. El cansancio lo venció, se acurrucó junto al umbral y cerró los ojos. El sol se ocultó tras las montañas y la noche cayó silenciosa. El viento helado azotaba las ramas, pero Lirco no se movía. De pronto, algo rompió el silencio, un ruido de motor, luces que cruzaron el sendero. El perro levantó la cabeza. Un coche se detuvo frente a la casa. La puerta se abrió, y de ella bajó un hombre con el rostro cubierto de lágrimas. «¿Lirco?», susurró la voz temblorosa. El perro tardó unos segundos en reconocerlo, pero cuando lo hizo, el corazón le estalló de emoción. Era Mauro. Había pasado meses buscándolo, recorriendo la montaña, pegando carteles, preguntando en los pueblos. Pero la esperanza nunca lo había abandonado. Un sistema de alarma en la cabaña había detectado movimiento, y Mauro, sin pensarlo dos veces, condujo durante horas hasta el lugar. Algo dentro de él le decía que debía ir. Lirco corrió hacia él como una flecha. Sus patas, heridas y cansadas, parecían flotar. Mauro cayó de rodillas, abrazando su cuerpo lleno de polvo y cicatrices. El perro lloraba, y también el hombre. Ambos se habían buscado en sueños, y ahora, por fin, estaban juntos. «Perdóname, pequeño», dijo Mauro entre sollozos. «Nunca dejamos de esperarte». El niño, Nico, dormía en el asiento del coche. Mauro lo despertó despacio. Cuando el niño abrió los ojos y vio a su perro, sus lágrimas brotaron sin contención. Lo abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera otra vez. Lirco lamió su rostro una y otra vez, mientras movía la cola sin parar. La familia estaba completa. Antes de partir, Mauro miró la casa una última vez. La vieja puerta seguía allí, testigo de la promesa cumplida. Subieron al coche, y mientras avanzaban por el camino de regreso, Lirco apoyó la cabeza sobre el regazo de Nico. Por primera vez en meses, pudo dormir tranquilo. El cielo empezaba a aclarar. Detrás de ellos quedaba la montaña, la misma que le había arrebatado todo. Al mismo tiempo, le había enseñado a ser fuerte. Ya no era el cachorro miedoso que huyó aquella tarde. Era Lirco, el que enfrentó la montaña, el que nunca se rindió, el que encontró el camino de regreso a casa. Desde entonces, cada vez que el viento sopla en las montañas de la esperanza, los aldeanos dicen que se escucha un eco lejano, como un ladrido alegre que se pierde entre los pinos. Quizás es solo el viento, o quizás es Lirco, recordándole al mundo que el amor verdadero, aunque se pierda, siempre encuentra el camino de vuelta. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda, a veces, la distancia más larga no es la del camino, sino la del miedo. Y cuando se supera, toda vida merece otra oportunidad.